Hola a todos, mi nombre es Karen Naranjo y hoy les voy a hablar sobre el control nervioso de la ventilación. Respecto a la regulación de la ventilación, debemos de pensar inicialmente en dos cosas, los centros nerviosos y los quimiorreceptores. Los centros nerviosos regulan la ventilación a través de la modificación de la inspiración y de la expiración, mientras que los quimiorreceptores regulan la ventilación identificando variaciones en lo que son los gases y en los hidrogeniones. Los centros nerviosos nos permiten dos posibilidades, corteza y tallo cerebral. La corteza cerebral es el centro nervioso donde se ubica el control voluntario y a partir de esta región podemos generar lo que es hiperventilación e hipoventilación. En esta imagen vemos una hiperventilación. Como sabemos, se presentan niveles muy elevados de oxígeno y niveles muy bajos de dióxido de carbono. Con respecto al tallo cerebral nos da dos opciones, el puente y el bulbo raquídeo. Respecto al puente, podemos hablar de que el centro nervioso que se ubica hacia superior lo llamaremos el centro neumotáxico, cuya función primordial es inhibir la inspiración. La otra opción que se encuentra más inferior le llamaremos centro amnépsico, cuya función es activar la inspiración, lo que hace que tengamos una inspiración prolongada y una corta expiración. Con respecto al bulbo raquídeo también tenemos dos opciones, la ventral y la dorsal. A nivel ventral tiene como función activar la expiración. Aquí debemos recordar que normalmente nuestra expiración es pasiva por la capacidad de retroceso elástica de nuestros pulmones, pero cuando existe una exigencia del sistema respiratorio que necesita activar la expiración, esta región es la que se activará, como por ejemplo con el ejercicio intenso. Los centros nerviosos dorsales, por su parte, su función primordial es activar la inspiración. En estos centros nerviosos se determina también lo que es el ritmo de la frecuencia respiratoria. Ya pasando a hablar de los quimiorreceptores, cabe resaltar que tanto los centrales como los periféricos conforman un sistema de retroalimentación negativa que se utiliza en el sistema respiratorio para estabilizar las presiones arteriales de O2, CO2 y el pH. Entonces, hablando de los centrales, podemos decir que su localización va a ser en la médula espinal y su activación va a depender de un aumento de la presión parcial de CO2 o un aumento de los hidrogeniones, que está expresado en el paciente como una disminución del pH. Algo importante de recordar a este nivel es que la médula espinal como quimiorreceptor central es muy sensible a hidrogeniones, pero el hidrogenión no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo cual debe combinarse con bicarbonato que ayudado por la grasa carbónica para poder formar el ácido carbónico. A su vez este se disocia y forma CO2, el CO2 y el agua. Y el CO2 es capaz de atravesar esta barrera de tal manera que aparece ahora en el líquido cerebroespinal. Dentro de este líquido, el CO2 ahora se combina nuevamente con el agua que apoyado de la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico y este se disocia con el hidrógeno y el bicarbonato de tal manera que el hidrógeno puede ser interpretado a nivel central. Respecto a lo periférico, la localización puede ser en la carótida común o en el arco aórtico. Que relacionado a la carótida común en la bifurcación vamos a tener los cuerpos carotídeos y en el arco aórtico vamos a tener los cuerpos aórticos. Ambos sistemas pueden activarse por aumento de CO2 o aumento de hidrogeniones. Y de nuevo, cómo se expresan los pacientes el aumento de hidrogeniones por una disminución en el pH y también por una disminución en la concentración de oxígeno arterial. Toda esta información de los quimiorreceptores llega al bulbo gracias al noveno y décimo par craneano, el glosofaríngeo en caso de las carótidas y el vago en caso de la aorta. También hay que recordar que a nivel central se maneja mejor el CO2 y los hidrogeniones a nivel periférico. Se interpreta mejor una disminución en la concentración de oxígeno arterial y se interpreta mucho mejor cuando las concentraciones de presión parcial de oxígeno en nuestros pacientes disminuyen a menos de 60 milímetros de mercurio. Aquí hay un ejemplo, entonces tenemos una disminución de la ventilación, la cual causa un aumento del dióxido de carbono arterial, el cual causa una disminución en el pH sanguíneo que activa los quimiorreceptores periféricos, como los mencioné anteriormente, la carótida y los aórticos. Activa la neurona sensitiva, que en este caso pues dijimos que era el vago y el glosofaríngeo, llega al centro respiratorio y este activa las neuronas motoras que lo que hacen es la contracción de los músculos respiratorios,
lo que hace que nuevamente haya un aumento de la ventilación. Esto es todo, muchísimas gracias.